¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que vean el video. La materia, como ya saben, principios didácticos. Por las circunstancias que estamos pasando, ahora toca hacer una clase asincrónica. Voy a hacer el video, no salen 2 horas, va a ser más corto, pues para que a ustedes no se les haga pesado. Al final dejaré las actividades correspondientes. Y por ahí tenemos una tarea pendiente también que vamos a desahogar en la siguiente semana, si es que ya tenemos la facilidad. Entonces, pues vamos empezando. Principios didácticos. Voy a presentar, bueno, donde nos quedamos y voy a tratar de ir despejando los, los principios didácticos. ¿Verdad? A ver, por aquí estaban, ¿eh? Aquí está la gráfica que vamos a ir despejando. Bueno, nosotros tenemos que, recuerden, habíamos visto la superestructura. La superestructura en una institución, aunque nos digamos autónomos, ¿verdad? No lo somos. Voy a hacer un breve repaso por aquí. Tenemos la superestructura, que es el conjunto de reglamentos, leyes, valores, etcétera. En el caso de la superestructura interna, se compone por las normas, reglamentos, protocolos, ¿verdad? Las políticas, los estándares y los valores dentro de la escuela donde trabajamos, ¿verdad? Y estamos obligados todos a observarlas, ¿verdad? Cuando hablamos de una norma, pues estamos hablando de una regla, de una ley interna, del reglamento, que si no se cumple hay una sanción. El protocolo es una serie de pasos a seguir ante ciertas circunstancias. Un niño o niña que se desmaya, hay un protocolo de seguimiento, ¿verdad? Las políticas no conllevan a una sanción, pero son de observancia general. O sea, una política es que vayamos siempre con el uniforme en nuestra clase o que vayamos bien vestidos y alineados. Un estándar es llegar puntuales, tanto para maestros como alumnos. Los valores pues tienen que ver con valores institucionales, ¿no? Ser responsable, ético, trabajar en equipo, tener una dicción correcta, etcétera. Esos son los valores, ¿verdad?, que uno debe tener. Esa es la superestructura interna. La superestructura externa, estaríamos hablando de leyes federales, estatales y municipales, además de los usos y las costumbres. Una ley federal, por ejemplo, pues el artículo 3 constitucional, además de todas las leyes del reglamento de la ley de educación. O sea, tenemos también una superestructura internacional, que es la que se refiere a los acuerdos que tenemos con la OCDE, acuerdos internacionales, ¿no?, en cuanto a calidad de la educación, cobertura de la educación, etc. Y también existe una superestructura docente, que vemos aquí en la parte de arriba, aquí, en donde el maestro pues tiene toda una autorregulación, un proceder como profesor, ético, una dicción, etcétera, ya como profesor en su practicum docente. Esa sería la superestructura. Ahora vamos a ver los principios didácticos. Vamos un poquito para abajo para ver los principios didácticos. Estos que son generales, que corresponden a toda la superestructura, ya como carácter integrador del practicum docente. Y aquí los voy a nombrar, pues estaremos hablando de 8 de los principios. Habrá más, según los teóricos. Censo Titone nos habla hasta de 20 principios. Vamos hablando de los principios más comunes, los principios didácticos en la enseñanza. Pues vamos hablando, los voy a nombrar y luego después vamos a pasar de uno en uno.
Es el principio de carácter científico, principio de sistematización, el principio de la relación entre la teoría y la práctica, principio de la relación entre lo concreto y lo abstracto, principio de independencia cognitiva, principio de exequibilidad o comprensión, principio de la individualidad y lo grupal, y finalmente, principio de solidez de los conocimientos. Todos estos principios se encuentran íntimamente relacionados entre sí. Son parte de un sistema cuyos elementos, estos que estamos nombrando aquí, están relacionados entre sí. No podemos quitar uno porque se desequilibran todos. Según la teoría de sistemas de Bertalanffy, según la teoría de Bertalanffy, en cuanto a sistemas y subsistemas. Todos los elementos tienen que ver, tienen una razón de ser y de estar. ¿Verdad? Entonces, estos son los principios. Nos vamos al principio número 1, que es el principio de carácter científico. Al final de la sesión les voy a dejar un ejercicio que habremos de revisar posteriormente. Nos vamos al principio número 1. ¿Va? Estos principios, dijimos que los principios en la enseñanza, pues el conocimiento y aplicación de los principios didácticos en el quehacer docente proporcionan las condiciones adecuadas para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, no solamente a los maestros, sino que también a todo el conjunto, dice a los maestros y a los alumnos. Pero vamos más allá todavía, no solamente a maestros y alumnos, de los principios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje incluyen al personal administrativo, al personal de intendencia, de seguridad, etcétera, todos los elementos humanos y a todos los elementos internos y externos. Digo internos porque todo el personal de la institución, pero también a los padres de familia, al entorno social, al entorno cultural, religioso, etcétera. Los principios didácticos tienen que ver con una superestructura que nos rige a todos, nos une, nos cohesiona para el logro del objetivo al que nos estamos refiriendo. ¿Cómo interviene, por ejemplo, la cultura dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo interviene la familia? Estamos hablando de todo el conjunto superestructural que le da forma, cohesión y dirección para el logro de los objetivos pedagógicos. Es decir, el compromiso es muy grande cuando hablamos de que estamos haciéndole un juramento tácito al alumno o alumna y le decimos, si tú estudias y te preparas, te va a ir bien en el futuro. Ese es un juramento. Y el juramento requiere de toda una superestructura. Y esta superestructura, lo primero que vamos a ver, pues son los principios. No solamente institucionales, sino también de carácter federal, principios de uso, de costumbres, principios internacionales, principios éticos, morales, políticos, etcétera. Y aquí en el punto número 1 nos toca hablar del principio de carácter científico. Toda su atención. Vamos a ir en la lectura despacito y tratando de explicar con ejemplos y anécdotas cada uno de ellos para que queden muy claro. Por ejemplo, en el caso del principio de carácter científico. Este principio consiste en que toda enseñanza de hechos, principios, leyes, etcétera, deben tener un carácter científico, apoyado en la realidad. Se da en 3 sentidos. Número 1, se debe enseñar conocimientos verdaderos y correctos. No es lo que yo crea como maestro. No, yo pienso que llueve porque pues, Dios así lo quiere. Es respetable la idea, pero no es científico. Tienen que ser verdaderos, comprobados mediante la rigurosidad del método científico. Probados y requete probados. ¿Verdad? Y deben de ser correctos.
no falseados, no distorsionados, no sacados de contexto. Otro ejemplo de principio de carácter científico sería el siguiente. Fíjense muy bien. Imagínense que yo les digo que las hormigas, un ejemplo, pongan mucha atención, que las hormigas, esas que vemos en los hormigueros, que son como rojas, rojitas, me ven de perfil porque utilizo dos dispositivos, bueno, esas hormigas que son como rojitas, grandecitas, y yo les digo, prefieren de comida el azúcar, yo les pongo azúcar, y prefieren el azúcar, pero de repente un alumno vivo, analítico, experimentador, investigador, construye una vitrina de vidrio en la que pone un cuadrante, el hormiguero al centro, ¿va? Hasta abajo el hormiguero, y tiene la superficie con tierra, etcétera. Y pone un cuadrante. En el cuadrante número 1 pone azúcar. En el cuadrante número 2 pone hojas de árboles diferentes, ¿no? Hojas verdes y eso, zacatito. En el cuadrante número 3 pone insectos, cucarachas muertas y eso, carroña, ¿va? Y en el cuadrante número 4 pone carne, la carne, la tapa con tierrita. Y entonces, a la siguiente clase me dice, maestro, lo que usted nos dijo de que las hormigas les prefieren el azúcar, no es cierto. Hice el experimento y resulta que prefieren la carne. Se van, escarban en la carne y se llevan pedacitos. Entonces quiere decir que yo no cumplí el punto número 1. Lo que les dije no fue verdadero, fue una suposición. Dije, pues son insectos, prefieren como las abejas, prefieren lo dulce. No, prefieren la carne. Se van hacia la carne. Entonces, tiene que ser comprobado mediante la experimentación. Recuerden lo que les dije, la rigurosidad del método científico. Cuando estamos nosotros como maestros enseñando, lo que nosotros enseñemos, estamos hablando de principios didácticos. Lo que nosotros estamos enseñando está comprobado, debidamente y plenamente comprobado. ¿Tá? Esto es el principio de carácter científico. Punto número 2 de el profesor debe enseñar científicamente, es decir, para transmitir los contenidos propios de la asignatura, debe considerar elementos pedagógicos adecuados, o sea, que exista una relación constante y consciente entre los conocimientos científicos y las normas didácticas empleadas. Si yo le estoy diciendo un conocimiento científico y les digo, las hormigas prefieren la carne porque se hizo un experimento. Bueno, esa es la parte científica. Y la parte didáctica es que yo se los muestre. Aquí está la vitrina que se utilizó, el cuadrante número 1, es donde se pone el cuadrante número 2, etc. Es decir, debe de haber una relación entre lo que les estoy diciendo y la prueba. Cómo lo enseño. Por ejemplo, en una clase de filosofía, el maestro filósofo cita a Hegel, cita a Kant, cita a Hermann Hesse, cita a Spinoza, a Derrida, y bla, 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 bla. ¿Y dónde está la pedagogía? Muy bien, la filosofía la dijo completa, bien hecha, bien, porque es estudioso de filosofía. ¿Ya? Muy, muy estudioso. Y la relación que existe entre lo que enseño y el cómo lo enseño, ¿ya? ¿Dónde se queda? Entonces, nosotros maestros, con una preparación pedagógica, porque cualquiera educa, pero no cualquiera es pedagogo. La pedagogía tiene que ver con un método de transmisión de conocimiento o de generación mayéutica, ¿ya? Generación mayéutica del conocimiento. Entonces tiene que ver con que yo sé, y también sé cómo enseñarlo.
El conocimiento lo doy claro, pero lo doy de tal manera que lo asimila mi alumnado, ¿verdad? Este es el punto número 2, la B. El profesor debe enseñar, lo voy a repetir, científicamente, es decir, para transmitir los conocimientos propios, los contenidos propios de la asignatura. Debe considerar elementos pedagógicos, cómo lo voy a enseñar, y el método pedagógico puede ser lúdico, puede ser gamificación, puede ser por competencias, por proyectos, con un lenguaje claro que maneje el grupo, ¿va? Con una comunicación como la que nos dice Paul Vaslavic, ¿no? Donde sea clara, los axiomas, 5 axiomas, se dé la comunicación, que el alumno se lleve el conocimiento. Otro ejemplo en el punto número 2, en la B, aquí voy a ponerles letras, digo números mejor, aquí en estos de aquí. ¿Les parece bien? Para entenderlo mejor. Aquí está. Aquí está. Y le quitamos las letras para no confundirnos, porque estoy utilizando letras y números. Ahí está. Y entonces en el número 2, un ejemplo más dice, por ejemplo, Albert Einstein, cuando daba sus conferencias a colegas de él, a colegas científicos cuánticos, les decía, bla, 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 pues no le entendían. Él necesitaba un intermediario lingüista para que le entendieran. Él era un científico, indudablemente, pero no era pedagogo, aunque era maestro de la universidad. Les costaba mucho entenderlo a sus alumnos, ¿verdad? Entonces, debe haber una relación entre el conocimiento y el don de enseñar, ¿verdad? El conocimiento y el cómo lo enseño. El punto número 3, el maestro debe aprovechar cada situación de enseñanza, anécdotas, vivencias, etcétera, para educar. Cada vez que se da en un alumno el aprendizaje de un conocimiento científico, se da un hecho educativo dentro del proceso del que estamos hablando. En este sentido, el comportamiento del profesor es el mejor ejemplo para el estudiante. Su actitud, su comportamiento, su vocación, su actuación, su práctica, etcétera, deberán ser pautas para el discente, ¿verdad? Para que el discente repudie lo falso. Es decir, aquí voy a poner un ejemplo. Si yo les digo, puedo hacer un ejemplo así. Si yo les digo en política, tal o cual político, ¿verdad? Tal o cual político es un ratero. Pero por ahí hay alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo. No, sí es un ratero, yo soy el profesor y porque yo lo digo, así va a ser. Entonces tienen que dar pautas para que el discente, ¿verdad?, repudie lo falso. Es decir, si yo digo que tal o cual político es un ratero, tengo que presentar pruebas. No porque soy el maestro, me van a eximir de probar lo que digo. Mi ejemplo va a hacer que los demás, cuando den una hipótesis, una teoría, tengan que presentar pruebas. Mi ejemplo. Fulano de tal es un ratero, aquí están las pruebas, y aquí están las pruebas de esto. Y digo otra cosa, y aquí están las pruebas. Como yo estoy poniendo el ejemplo, el resto de la interlocución van a seguirlo y van a decir, aquí está esto, y aquí están las pruebas, maestro. Eso es cuando ponemos un ejemplo. Voy a poner otro caso en este punto, dentro de la superestructura del docente. Llega el docente el primer día de clase y les dice, a ver, es una clase de licenciatura, de pues, la mitad o al final de la carrera, y les dice, de ingenieros, ¿va? Y les dice a todos, a ver, estas son las reglas para trabajar aquí en el salón. No se permite que nadie fume en el salón de clase. Y luego de repente él fuma. Pues no, ¿dónde está el ejemplo? Aparte él puso la regla y él no la está cumpliendo. ¿Ustedes creen que el alumnado le va a hacer caso? A lo mejor en eso ya ni le hacen caso, pero en otras cosas, el maestro dice una cosa y luego ni la hace. También eso que está diciendo también es mentira.
Entonces voy a repetir, el maestro debe aprovechar cada situación de enseñanza para educar. Cada vez que se da en el alumno el aprendizaje de un conocimiento científico, un conocimiento nuevo, se da un hecho educativo. En ese sentido, el comportamiento del profesor es el mejor ejemplo, ¿verdad? Por ahí tenían de tarea, bueno, si no la tenían, porque no me acuerdo si se las dejé o no, no alcanzamos, era ver la película Al Maestro con Cariño, en donde el maestro es un ejemplo. Él es un ejemplo. Quiero que se vistan bien. Él va bien alineado. Quiero que hablen bien. Él utiliza un léxico docente, de maestro, de educado. Véanla y la comentamos próximamente, por favor. Esa es una tarea que tenemos. Estos serían entonces, dijimos, se dan en tres sentidos. Estamos hablando del principio de carácter científico, ¿verdad? Este principio consiste en que toda enseñanza de hechos, principios, leyes, etcétera, también, ¿verdad?, deben tener un carácter científico, apoyado en la realidad, en la verdad, en una sensoperceptibilidad que cuando la emito como hipótesis tengo que dar pruebas. Se dan en tres sentidos que son los que mencionamos. Nos vamos enseguida. Vamos a ver. Espero terminar en una hora, ¿eh? El otro es el principio de sistematización. Al principio lo dije, sistematización. El principio didáctico de la sistematización se deriva de las leyes de la ciencia que nos señalan que la realidad es una y forma un sistema, según Vaslavic, y solo se divide, perdón, se me resecó la garganta, y forman un sistema y solo se divide en parcelas de acuerdo con el objeto de estudio. Lo vamos a desmembrar, lo vamos a desmenuzar para estudiarlo, pero sin perder su carácter sistémico. Dice, en el proceso educativo, la sistematización de la enseñanza quiere decir formación sistemática en el alumno a partir de los contenidos curriculares. Cada uno de las disciplinas de cualquier etapa educativa debe de adaptar conocimientos previamente estructurados y planeados, de manera que el estudiante los integre como parte de un todo. Fíjense muy bien, dice Paul Vaslavic en su teoría de sistemas. No, me equivoqué. Bertalanffy dice en su teoría de sistemas, dice, todo es parte de un sistema. Vamos a pensar que yo voy a hablar, un ejemplo, a ver si queda claro este. Vamos a pensar que voy a hablar del sistema solar. Un ejemplo fácil. Y bla, este es el Sol y mide tanto y tal distancia de la Tierra. Este es Marte, este es Saturno y omito un planeta. Entonces la enseñanza queda trunca, queda aparte. Cuando el alumno quiere hablar del sistema solar, pues le va a faltar un elemento dentro de su explicación sistemática o sistémica, ¿verdad? Entonces es importante que no omitamos ninguno de los elementos del sistema en cualquiera de las asignaturas de las que estemos hablando. O sea, poner otro ejemplo. Ahora el maestro va a hablar de la sexualidad humana y empieza a hablar de la sexualidad del niño, cómo va desarrollándose según su etapa de desarrollo, bla, bla, de Freire. Bla, bla, bla. Listo, terminamos el tema. Y la niña, ¿a qué hora nos vas a hablar de? Porque estás hablando de la sexualidad humana, estamos hablando de dos. Pero nada más habló del niño. ¿Y la niña? ¿Ustedes creen que el conocimiento queda completo en la mente del alumno? Pues no, porque le falta un elemento, ¿verdad? Principio de sistematización. Es un conjunto de elementos
y todos se deben de entregar, todos de forma ordenada, sistemática, para que el alumno construya el conocimiento completo. Volvemos al punto en donde decimos que somos mayéuticos, ¿ah? Somos auxiliares para que el conocimiento salga a la luz, que subyace en la mente del niño, en su sensoperceptibilidad de la realidad. Muy bien. Y luego viene otro que dice, a ver, ¿dónde voy? Dice, para lograr este principio, el profesor debe relacionar cada materia nueva con la precedente. Español 1, español 2, etcétera, pero tenemos que relacionarla. Si yo doy un tema ahorita y luego mañana doy otro y luego doy otro, tengo que relacionarlo con el anterior. Tenemos que ir hilvanando los temas. Tenemos que ir hilvanando los elementos anteriores que precedieron. También le voy a poner números para que no se nos olvide, porque los tengo con puntitos. Ahí está. Ay, quedó subrayado. Ahí está. Y luego, entonces, dice, dividir la materia en núcleos de contenido relacionados, obviamente, entre sí. Para cada núcleo, a su vez, deberá relacionarse con los demás que forman el programa de asignatura. ¿Ah? Pues estar consciente de que la finalidad en la asimilación del conocimiento es crear las bases para otros nuevos conocimientos. Número 3, diseñar metodologías adecuadas que ayuden al alumno a que le dé sentido, ¿va? De sistema al contenido. Échense un clavadito en la lectura de Bertalanffy, Teoría de Sistemas, Bertalanffy, por favor. Contenido, por ejemplo, resúmenes, síntesis, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, ensayos, ¿verdad? En donde tengan una correlación como un elemento con el resto de los elementos del sistema. Número 4, hacer énfasis en los aspectos esenciales de cada tema. Hacer un subrayado especial. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la sexualidad humana, ¿verdad? Y tenemos que hacer un énfasis en que existen dos elementos en este sistema que vamos a analizar, el hombre y la mujer. Para que se entienda que estamos analizando dos elementos completamente diferentes, pero relacionados íntimamente entre sí. Estos puntos centrales deben ser cuidadosamente entrelazados entre sí, lo que acabo de comentar, para que el alumno adquiera la habilidad de sintetizar la esencia de cada contenido, ya sea en forma oral o escrita o pensada. Es decir, cuando asimilamos, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos el conocimiento, el maestro nos lo da en forma de elementos. A esto le llamamos análisis, que es un método de estudio. Pero el alumno construye en su mente el conocimiento de forma sintetizada. Yo se la doy en pedazos y él la arma en su cabeza. ¿Va? Número 4. Nos vamos a la lámina que sigue. ¿Qué sería el número 5? Número 5. Bueno, este es el número 5. Nomás que como los puse acá en otra parte. El número 5. Cuidar su actitud y el ambiente que emplea en el aula de clase. Ya que en ocasiones estos aspectos son determinantes para el éxito del trabajo sistemático de la enseñanza. El trabajo sistemático de la enseñanza. Recuerden que el alumno, ahorita no tenemos elementos ahí porque no estamos en presencialidad. Entonces, si yo no les doy elementos suficientes para que ustedes construyan de forma sintetizada el conocimiento, van a quedarles huecos y van a quedarles dudas. Pues sí. Y luego viene fomentar el desarrollo de la expresión oral y escrita.
que son fundamentales en la sistematización. Pues a través de esta forma de comunicación, según nos dice ahora sí Václavic, se manifiesta este principio. Yo entiendo de manera analítica, primero explico, profesor, de manera analítica. El alumno lo entiende y lo sintetiza en su cabeza a través de la asimilación. Y luego lo tiene que expresar su conocimiento creado a través de forma escrita u oral. Lo pienso, lo sintetizo, ¿eh? Y luego lo externo de forma escrita u oral. Es importante señalar que cuando los alumnos no entienden el sentido, enfoque o la orientación de la materia o de algún contenido específico y lo ven como añadidos, parches, sin sentido o relación con lo demás, es porque no se está manejando adecuadamente el principio de sistematización. Es decir, yo les doy un tema, y luego les doy otro tema diferente, y luego les doy otro tema diferente, y ustedes no logran trabarlos para crear la sintetización en su pensamiento. Quiere decir que el maestro no está manejando adecuadamente el principio de sistematización. Aparte, el principio de sistematización lleva un ordenamiento. Primero doy el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y así metodológicamente hablando. No le doy el 1, luego el 5 y luego me regreso al 3, luego le doy el 20, luego le doy el 18. No, un orden. Para que el alumno pueda asimilar y sintetizar el conocimiento. Armar un conocimiento sistematizado, sintetizado. Recuerden que tenemos dos enfoques grandes de estudio, analítico y sintético. O sea, nos lo dan en forma en pedazos, es en analítico. Lo asimilo y luego entonces cuando lo asimilo, creo el conocimiento sintetizado, ¿ya? En uno solo. Muy bien. Vamos a ver si va quedando claro. Esto es un poquito complejo, pero vamos a ver si queda clarito y luego ya más adelante las preguntas que ustedes tengan, todas. Recuerden que de esta materia me pueden preguntar todo lo que quieran. Y luego viene el número 3, que es el principio de la relación entre la teoría y la práctica. La teoría en la enseñanza es el sistema de contenidos curriculares, toda la epistemología, ¿ah? La epistemología. Todo lo que les dice el maestro, es esto, que se debe transmitir a los estudiantes. Pero para que esto logre un mayor grado de asimilación, para que tenga sentido la teoría, pues el docente debe de estructurar actividades prácticas en las que los alumnos se involucren más con la información recibida. La práctica no se refiere solo a la actividad física o a la parte técnica, sino también a la actividad intelectual, que implica la resolución de problemas. Pueden ser matemáticos, físicos, químicos, etcétera. Son demostraciones que llevan la teoría al campo experimental. Voy a poner ejemplos. Uno en el aspecto físico y el otro en el aspecto también intelectual. Número 1, en el aspecto físico. Les dice el maestro de educación física, miren, el fútbol, les voy a decir las reglas. Las reglas son que son 11 jugadores, no sé mucho de fútbol, pero bueno, a lo poquito que sé. Son 11 jugadores, uno es portero. El fútbol, como su nombre lo dice, se juega con los pies, no lo debes de tocar con la mano porque sería falta y luego se pone balón a tierra y luego se despeja y etcétera. Ahí está ya. Esa es la teoría. La práctica es vámonos a la cancha, tenemos dos equipos y lo vamos a jugar en donde está la regla. Y luego de repente el árbitro, pues que es el que media, dice, párenlo, párenle el juego. ¿Por qué? Estás violando la regla. Les dijo el maestro en clase, en la teoría, que deben de ser 11. Aquí hay 13. En este grupo hay 13. Estás violando, ¿no? Sácame a 2, porque deben de quedar 11 nada más. Y acá hay 9. Estás mal también. ¿Cómo vas a jugar con 9? 11. Con 11 van a jugar. Eso sería la práctica, ¿verdad?
Y es donde vamos a llevar a la teoría a la comprobación. Ahora me voy al ejemplo número 2, en donde, a ver, el maestro de matemática explica en el pintarrón, a ver, vamos a, no en el pintarrón, no, va a explicarlo primero con su libro y les dice, a ver, vamos a hacer unas operaciones de multiplicación. 2 por 2 son 4, pero vamos a multiplicar 224 por 7, por 27, 224 por 27. Y esto nos da como resultado tal cantidad, ni siquiera me la sé. Y ya los alumnos la apuntan. No se la van a grabar de memoria. Debe de haber un método experimental para lograrlo. Entonces ya el maestro les dice, es el siguiente. A ver, vamos a hacerlo aquí. Nueva diapositiva. Entonces aquí vamos a hacer, dijimos, 224 por 27, ¿verdad? Aquí le vamos a dar un espacio, así. Y luego aquí lo vamos a, así como se hace, a ver, aquí está. Entonces, eso va a ser, y luego hacemos 7 por 4, y ese es el ejercicio. 7 por 4, aquí está, ¿dónde está? 28, y llevamos 2. Aquí es muy difícil hacerla. 7 por 4, 28, y llevamos 2. 7 por 2, 14. Y 2, 16. Llevamos 1. Y luego 7 por 4, no, 7 por 2, 14 y 1, 13. Ahí ya se pone el 13. Y luego nos vamos abajo. 2 por 4, 8. 8, ¿verdad? Aquí. Bueno, menos. 8 aquí. Y luego dice 2 por 2, 4. Aquí. 2 por 2, 4. Ahí, ¿verdad? Ahí vamos. Un poquito despasadito, pero ahí vamos. Y luego dice 2 por 2, otro 4. Ahí está, otro 4, ahí está. Ahora, esto tiene que ir sumado con la cantidad de abajo. Así, ¿va? Entonces, vámonos aquí. Este sería el ejemplo, ¿eh? 8 y 8, 16. 6 y llevamos una. Así, ¿va? Me la enseñaron. Y luego, 8 y 6. Llevamos 6 y 4, 10. Y una, 11. 1 y llevamos una. Una y llevamos una. Ahí. 6, 11. Luego 4 y 3, 7 y 1, 8. Ahí ya, ahí vamos así. Y finalmente una, aquí está. A ver si no, ahí está este sería el resultado, ¿sale? Entonces, ahí estaría el ejemplo de lo que dice. Entonces el maestro les dice, en teoría, cuánto sale, pero en la práctica hace el ejercicio. Ahora, vamos a ver, Patricia, pásale al pintarrón y ya le dice, hazme la operación de 224 por 27. Y ya, porque ya se les explicó en teoría cuál era el método y ya la hace Patricia. Ahí está. No es que me quedó desfasadito, ¿verdad? A ver. Ahí está. Bueno, pues peor estaba. ¿Verdad? Ahí está. Entonces ahí ya se para la alumna Patricia y empieza a hacer la ecuación. Empieza a hacer la ecuación no, la multiplicación. Y dijimos que eran 224 por, así me salió, por 27. Es igual a, ay, no es cierto, estoy mal. ¿Por qué? 224 por 27. A ver, voten.
224 por 27. Sí, estoy muy mal, muy requete mal estoy. Ya ven cómo no es la práctica. Ahí está. Ya es que aquí me cuesta trabajo. 7 por 4, 28. 7 por 2, 14. 16. 7 por 2, 14. 14. Ay, aquí está la falla. Sí, aquí está la falla. A ver, vamos a ver si la puedo hacer bien. A ver, 7 por 4, 28. 7 por 2, 14. 16. 7 por 2, 14 y una 15. Ah, está, a ver, una 15. Ahí está. Y luego, ahí está. Y luego 2 por 4, 28. Ahí está. 2 por 2, 4. No, 2 por 4, 28. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Aquí está. ¿Va? Ahí está. Ahora la suma. Serían 8. Es que se me movió. 8. Ahí está. Y luego 6 y 4, 10. Aquí está. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? 8. 6 y 6. No. 6 y 6, 12. 13, 14. Aquí hay un 4. ¿Va? Sí. Que se mueve. Más para acá. 8. Este es un poquito más para acá. Por eso me fui mal. 8, 6, 2, 3, 14, un 4. Y llevamos una. 5, 4, 9 y una 10. Aquí es un 0 y llevamos una. Y luego 4 y una 5 y una 6. Ahí está, ahora sí. ¿Sí estoy bien? Bueno, pues no. Ahí está. Entonces, en teoría, para acá, el maestro les va a decir cómo, bla, 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 y ahora se van a la práctica. Si yo no les hago práctica, a lo mejor lo entendieron la teoría, pero no les va a quedar bien grabado el cómo. Es un ejemplo, ¿va? En matemáticas. Y luego hay muchos ejemplos en cualquier asignatura, todos. Toda la teoría debe de ir acompañada con práctica. Por ejemplo, les doy esta teoría y luego les dejo el ejercicio. ¿Verdad? Proceso dice, entonces, dice, para el desarrollo de este principio, el docente debe, y aquí vamos a ponerlo otra vez con numeritos, porque con puntitos nos perdemos. La práctica no se refiere solo a la actividad física, dice, y entonces el docente debe de hacer lo siguiente. Número 1, estructurar las actividades prácticas sobre la base de la teoría que acabamos de dar. ¿Verdad? Por ejemplo, si el estudiante se le da como contenido curricular ciertas líneas o corrientes pedagógicas a través de una expresión por parte del docente, la actividad práctica podría ser que el alumno identifique estas posturas en otros textos, con otros teóricos, con otros filosóficos. De esta forma, se estará reafirmando, ¿verdad?, el conocimiento. Entonces, ahí está. El número 2, enseñar la importancia de la práctica como uno de los criterios inmediatos para comprobar la teoría. Yo les digo, miren, es que llueve, cuando hace frío, brisa, llueve. Entonces se van al laboratorio y no es cuando hace frío. Allá me van a decir, no, maestro, no es cuando hace frío, es cuando hace calor. Se evapora y entonces hay la precipitación pluvial. Es decir, la práctica nos da los criterios inmediatos para comprobar la teoría, y esto es en una cuestión física, ¿verdad? En matemáticas, en química, en todo. Número 3, resaltar la importancia de los conocimientos teóricos en la solución de problemas. Es decir, con la práctica yo resalto la importancia de la teoría. Oye, sí es cierto. Lo que dijo el maestro, sí es cierto, ya lo comprobé, mira, aquí está. Hice un problema, lo resolví y aquí está. Efectivamente, el maestro en la teoría tenía razón. Diseñar actividades dirigidas a desarrollar en los alumnos habilidades y actitudes necesarias para la aplicación práctica. Es decir, se les despierta la curiosidad. ¿Verdad? Yo les digo, a ver,
Cuando ustedes avientan un objeto de 1 kilo, avientan un objeto de 1 kilo de un edificio y lo sueltan, tarda lo mismo en caer que cuando avientan un objeto de medio kilo, caen al mismo tiempo. Ah, no es cierto. A ver, lo voy a comprobar. Y van y lo comprueban y entonces dicen, ay, el maestro, ¿cómo es posible? Qué sorprendente. Tenía razón o no tenía razón, pero ya lo comprobaron, ¿verdad? Y se van ahí a la ley de gravedad de Newton. Número 4. No, número 5, ¿ah? Número 5. Sí. Número 5. Diseñar trabajos en los que el alumnado interrelacione los contenidos teóricos de diferentes asignaturas. Porque todo contenido, todo conocimiento, pues no es aislado. Si yo hago un ensayo sobre física, pues voy a meter elementos de química, de matemáticas, etcétera. Hay una correlación de varias materias, de varias ciencias en el trabajo que yo realice. En eso estriba la importancia práctica, la comprobación, ¿verdad? El sustento, pues no solamente epistemológico, sino el sustento comprobatorio, experimental, ¿verdad? La práctica. Muy bien, vamos a continuar. No quisiera pasarme de 1 hora, pero pues a ver, dejamos pendientes para no saturarlos. 4. Principio de la relación entre lo concreto y lo abstracto. Dice, aquí es muy fácil dice, este principio didáctico consiste en la necesidad de vincular los datos reales y concretos con sus generalizaciones teóricas a través de un proceso planeado para su aprobación por los alumnos. Las clases deben ser en lo posible concretas, aun cuando se traten de ideas abstractas. Dice, la enseñanza deberá ser apoyada con elementos próximos, ejemplos variados y relacionados con las experiencias de los estudiantes. Esto es considerar todo lo que tenga sentido y significado para él. La base para la comprensión de la realidad y sus manifestaciones es la idea viva de los objetos o hechos que se traten. De acuerdo con algunos principios biológicos y psicológicos, los alumnos pueden llegar a hacer abstracciones. Todo el tiempo estamos pensando en explicar los fenómenos que sensopercibimos de la exterioridad. Tratamos de explicar, cuando vemos un fenómeno X, tratamos de explicar por qué el perro corrió. Pues corrió, ¿ah? Y decimos, ¿qué lo asustó? Y no vemos nada, ¿qué lo asustó? Ah, es que los perros, y tratamos de hipotetizar, es que los perros ven lo que los humanos no. Él a lo mejor vio un gnomo, un espíritu, un fantasma y se asustó. Eso es abstracto, muy abstracto. Y lo concreto es de que lo concreto tendría que ser llevar a la experimentación rigurosa, científica, ese fenómeno. Y nos vamos a dar cuenta que los perros tienen su oído muy desarrollado, su olfato muy desarrollado. Les llegó un olor de lejos o un ruido que los asustó. Entonces hay que entender esta parte en su justa dimensión de lo abstracto, mágico, con lo concreto y lo comprobable mediante la rigurosidad del método científico. No quiere decir que esté mal o bien en términos académicos, no morales. En términos académicos no quiere decir que esté bien o mal, simplemente que eso nos motiva. La relación tácita de lo concreto con lo abstracto es de que lo abstracto nos despierta la curiosidad por su comprobación científica. Esa es su relación. Y luego dice, mediante, aquí voy a leer las letras,
el inciso A, mediante la observación directa o indirecta de la realidad. En el segundo caso, a ver, ¿dónde está? Ya me perdí. La enseñanza deberá ser apoyada con elementos próximos, ejemplos variados y relacionados con las experiencias de los estudiantes. Esto es considerar todo lo que tenga sentido y significado para él. La base para la comprensión de la realidad y sus manifestaciones es la idea viva de los objetos o hechos que se traten. De acuerdo con algunos principios biológicos, psicológicos, los alumnos pueden llegar a hacer abstracciones mediante la observación directa o indirecta de la realidad. Dice en el segundo caso, juegan un papel muy importante los medios de enseñanza, sobre todo en la educación básica, cuando el niño tiene una mente mágica, abstracta, ¿verdad? Y estamos hablando de lo indirecto. Generan pensamientos todavía un poquito ambiguos, sobre todo en la educación primaria, en la parvularia. A partir de la explicación, en el inciso B, a partir de la explicación oral del maestro, por medio de la cual el estudiante adquiere ideas nuevas, recuerda y relaciona conocimientos nuevos con los adquiridos anteriormente y pudieran ser hasta conocimientos adquiridos en base a su experiencia. El maestro les está contando un cuento, ejemplo, y les dice, estaban en una casona, de repente son 4 niños ahí que sus papás los dejaron ahí porque tuvieron que salir a un mandado a la tienda. Y se quedaron los 4 niños solos. De repente se fue la luz. Y uno de los niños se acuerda que cuando se fue en una ocasión, hará algún tiempo, se fue la luz, se escuchó un grito. Cuando se va la luz, normalmente la gente grita, ¡ah! Y el niño se asustó. Y en esa ocasión que estaban los niños ahí, se va la luz. Y el niño se acuerda de esa experiencia. Y luego cuando vuelve la luz, dice, ¿qué pasó? ¿Se asustaron? Sí, yo escuché un grito. Pero ese grito no fue en ese momento, sino que relacionó ese hecho real con un hecho anterior de una experiencia, ¿verdad? Escuché un grito, porque tienen una mente mágica. El papel del maestro es llevarlos al campo de lo concreto. Inciso número no, letra C. Por medio de procedimientos que incluyan las explicaciones del profesor y las observaciones y preguntas de los alumnos, dice, en la educación primaria, la observación directa o indirecta es el procedimiento más adecuado para lograr este principio. A medida que el niño crece, se va desarrollando su capacidad imaginativa y se hacen más aptos para la comprensión mediante la explicación oral del profesor. Pero antes de eso, cuando son más pequeños, sus pensamientos son mágicos, ¿verdad? En el inciso C nos dice, por medio de este procedimiento de explicar, ¿verdad? Pues sabemos que el alumno poco a poquito va a ir entendiendo y va concretizando el conocimiento. Hasta aquí vamos en el principio número 4. Voy a dar el número 5 y con eso cerramos para que no se les haga muy pesado. Y en la clase subsecuente voy a hacer otra con el resto de los principios, ¿sale? Porque si no quiero saturarlos. Las clases asincrónicas no pueden ser muy largas, aunque nuestra clase, cuando es virtual, ¿verdad? En línea, dura 2 horas, es mucho más ligera porque estamos interactuando. En una clase asincrónica, no puede ser tan larga porque se hace tediosa. No es una película, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser más cuidadosos con los tiempos. En este caso, pues una hora está bien, pesada pues, pero está bien. Principio número 5. Dice, principio de independencia cognitiva. Pues el carácter consciente y la actividad independiente del alumno, dice, la tarea educadora del docente debe de estar orientada en 2 sentidos, la transmisión de conocimiento y la adquisición de los mismos por parte del discente.
La dirección del maestro debe fomentar con su tarea diaria cualidades como la inquietud intelectual, la curiosidad científica, la disciplina hacia el estudio, la constancia, la tenacidad, el autocontrol en su aprendizaje, la honestidad, etcétera. Pero el alumno, somos guías, el alumno de forma mayéutica va a dar a luz su conocimiento, su conclusión subyace en la mente. Es decir, yo les digo, es esto, bla, 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 les doy la explicación, pero el alumno está asimilando todo y está sintetizando todo el conocimiento que le está llegando de la exterioridad. Y está generando él una sintetización, una compactación, les llega en pedazos, habíamos dicho, analíticamente, y él lo junta todo y lo hace, lo amalgama, asimilativamente todo, lo sintetiza para poderlo entender. Ese es el proceso mental natural del ser humano. Y entonces el maestro le manda todos los elementos cognitivos, pero el alumno es independiente cognitivamente. El maestro no tiene que decir, no, tú piensas de esta manera y de esta manera y de esta manera. El alumno adentro piensa como él quiere, acorde a su proceso de vida, a lo que él lleva en su familia, en la cultura, con sus amigos, sus primos. Él es independiente, autónomo para pensar. Él tiene una forma muy particular de construir y de construir el conocimiento que le llega de la exterioridad. Lo asimila, lo amalgama, dijimos, y lo sintetiza para poderlo él entender y poderlo transmitir. Eso le pasa a todos los seres humanos, niños y niñas, y chiquitos y grandotes, y maestros y no maestros. Es un proceso natural del ser humano. La práctica no se refiere solo a la actividad física o técnica, refiriéndonos al principio anterior, también a la actividad intelectual que implica la resolución de problemas, solución de casos, demostraciones, experimentos, etcétera, en la autonomía natural del ser humano en el aspecto cognitivo. Hasta aquí le dejamos, ya llevamos un poquito menos de una hora, y la actividad es la siguiente, tomen su nota para que la hagan. Me van a dar un ejemplo de cada uno de los principios que vimos. Fueron 5. Un ejemplo, así como los estuve dando, ustedes me van a dar un ejemplo y me los van a explicar, por favor, en video. Se graban en el celular y me los van a mandar por lo pronto a WhatsApp. Les dejo un fuerte abrazo, que tengan bonita tarde, noche o día y nos estaremos viendo próximamente. Que todo vaya mejorando. Muchísimas gracias. Y gracias por su atención, gracias por su apoyo y saben que cuentan conmigo. Abrazote.